¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura para mí son como todas las creencias, las costumbres, la forma de actuar, la forma de expresarse de una persona, depende de la sociedad en la que se encuentra. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política para mí es la forma idónea de ejercer un poder por medio del voto o de las circunstancias o de la oportunidad que le dan a una persona para ejercer ese poder. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política, pues es la manera o la forma de, de manejar, digamos, un pueblo o de ejercer cierto poder. Es la manera como las personas, según su cultura, entienden o están decididas a ejercer ese poder. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Uy, la cultura política se ve reflejada en muchísimas formas porque según las decisiones que toman nuestros gobernantes o aquellos que tienen el poder, se ve afectado en el día a día o el cotidiano vivir de nosotros las personas, las personas normales, los que no tenemos ese poder para dominar o para mandar. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? El concepto de cultura podría decir que es las expresiones de un grupo de personas con respecto a su entorno. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política. Bueno, pues tiene muchos matices, pero la política en sí es el arte de gobernar, pero sirviéndole a la gente, sirviéndole a la comunidad. Es ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? cultura política. La cultura política la entiendo, la veo más bien como la forma en que en esta región, en Boyacá, en Duitama, la gente, el ciudadano del común, utiliza la política para acceder a algunas cosas a cambio de votos, por ejemplo. O cómo los políticos cambian votos por cemento, ladrillos, tamales, cerveza, etcétera. Más o menos eso. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política se refleja en todos los aspectos de nuestras vidas porque es el resultado de todas las acciones que se han tenido durante muchos años. Ese se refleja en la salud, se refleja en la economía, en la cantidad de demanda laboral que hay y de oferta, por supuesto. En realidad se refleja en todo porque la política tiene que ver con absolutamente todo. Esperamos que se mejoren las cosas cuando la gente se concientiza un poco de lo que en realidad es la política, de lo que en realidad es el compromiso ciudadano de ejercer la democracia y los derechos que ello implica. ¿Qué entiende por cultura? Cultura son los diferentes comportamientos que tiene una sociedad que ha adaptado generacionalmente y que se han ido adaptando a las diferentes situaciones y son las que nos hacen diferentes entre las sociedades. ¿Qué es política? Política es una actividad que nos permite ser partícipes de las diferentes necesidades que puede tener una sociedad. Igual también nos ayuda a convivir en ella al ponernos ciertos como reglamentos pues para convivir amigablemente. ¿Qué entiende por cultura política? Son los diferentes comportamientos que adaptamos de acuerdo a las necesidades que vamos viendo en la sociedad y las necesidades que nosotros priorizamos según nuestras metas o según lo que nosotros veamos de dificultad como en la sociedad. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Siento que en los jóvenes principalmente cada vez se ve un poco más de rechazo por todas las injusticias que se ven en los entes gubernamentales y cada vez nos enteramos menos de las cosas o intentamos tener información como por otras fuentes.
¿Y Pues para hoy. qué entiende por el concepto de cultura? Cultura son los comportamientos que tiene un grupo social. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es el arte de gobernar, aunque muchos de sus dirigentes desvían ese concepto. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? El comportamiento de los dirigentes en la democracia. Mm, ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? en la mayoría de los casos se ve mal porque se hace por medio de engaños y así pues las personas, eso conlleva a otras cosas en la sociedad. Mi nombre es César Eduardo Camargo de Serra, soy estudiante de licenciatura en Filosofía, estudio en la UNAD Duitama, Duitama Boyacá, y para el desarrollo de la presente actividad em, decidí entrevistar a 4 personas de mi entorno social cercano respecto a las 4 preguntas que se establecieron en el entorno colaborativo. Mi concepto frente a lo que entiendo según lo que es cultura viene siendo ligeramente relativo, ya que cultura no podríamos encasillarla específicamente en un concepto o en un momento, en una situación, pero pues según en pocas y medianamente precisas palabras podría decirse que cultura es em, hace parte de la naturaleza del ser humano, donde buscan a través de un concilio, un común acuerdo entre ciertos individuos, em, tratar de buscar beneficios en términos generales en común. Esto necesita claramente de ciertas reglas, de ciertas normas que favorezcan los derechos de los individuos que hacen parte de ese grupo social, que respeten sus decisiones y que naturalmente justifiquen sus deberes como tal. Así que, según esto, podemos entender que cultura no solamente se define en ese espacio preciso de una sociedad, sino que dentro de esa misma sociedad existen culturas, como si existiera el multiculturalismo. Dentro de una sociedad hay microculturas, hay macroculturas, y un individuo puede pertenecer a una o a dos, a tres culturas inconscientemente, se hace partícipe de ellas y naturalmente ejerce posición invisible sobre estas culturas. Así que necesita defender ciertas normas, necesita hacer caso omiso a ciertos deberes y necesita cumplir ciertos propósitos u obligaciones para que haga parte de un concepto cultural. Eh, Pasando ahora al tema político, definir política. Política como tal vendría siendo una necesidad del individuo que hace parte de un concepto cultural, de un espacio cultural. Y esa necesidad refiere hacia esa capacidad de hacerse partícipe, de enterarse, de tomar una autenticidad y de reportar necesidad hacia ese espacio, hacia ese momento cultural. Yo diría que toda cultura en este sentido, eh, paralelo o invisiblemente, demanda que cada individuo sea político dentro de esa cultura, sin importar qué concepto cultural o hacia qué concepto cultural estemos asociando la definición de cultura. Si en un ejemplo establecemos que es cultura del deporte, cultura de las artes, em, cultura precolombina, cultura de alto arte, todo individuo que pertenece a ese grupo necesita, inherente a su voluntad, hacerse o participar políticamente sobre ese medio cultural. Así entonces vemos que la política obedece a la naturaleza del ser humano. Esa política de participar, de buscar, de necesitar, de demandar, de respetar unos derechos y de tratar de ejercerlos, superando su individualidad para que
ese propósito general beneficie en sí a todo un grupo social. Como cultura política en nuestro espacio actual, en mi espacio actual como boyacense y digamos retrayendo un poquito y discerniendo la información que nos dan los entrevistados, puedo observar por encima de todo que hay una ligera negación sobre lo que se define como política y lo que es esa política en nuestro contexto cultural. Tal vez esto obedece al imaginario colectivo y al resultado mismo de un devenir colombiano de muchos años, donde al parecer el ejercicio político ha tomado unos fines ligeramente oscuros y se han hecho notar en el resultado específico de las acciones gubernamentales de estos individuos que ejercen la política como profesión. Entonces esto genera que sí, ahora las personas sean más precavidas, se rehúsen a ser partícipes de una política y lo más preocupante, que tal vez no entendamos en sí el verdadero concepto de ser individuos políticos, que no es solamente ejercer su posición democrática votando o eligiendo, sino que también es hacerse partícipe tomar una pertenencia frente a todo lo que se gira en torno cuando se construye una sociedad. Entonces, gira en torno sobre qué problemáticas se pueden observar cuando vemos algún deprimento de orden académico en sectores como la salud, hasta en las mismas situaciones que se ven inmediatas de la educación de los individuos en su diario convivir. Eso genera la necesidad de ser políticos para ser activos y tomar posición en una opinión, en la necesidad de generar cambios cuando vemos que algo nos está afectando. Y no solamente creer que la posición política está ubicada en el específico comportamiento del voto y de la elección cuando hay momento de, pues de llevar a las personas a las urnas. Somos políticos que casi que en todo nuestro comportar y en nuestro diario vivir. Hasta aquí, muchísimas gracias. Espero contar con sus opiniones y seguir adelante y construyendo más pensamiento y más ideas a través de todo este trabajo. Gracias.